Buenos días, Dios me les bendiga grandemente. Estamos aquí con la bendición de Dios, agradeciendo al Señor por esta linda oportunidad que nos ha dado y llevando la palabra de Dios a sus hogares en este hermoso devocional, aquí con mi hermano Héctor, y que Dios nos guíe y nos ilumine siempre. Hermano Héctor, Dios me le bendiga, bienvenido. Gracias, hermano. De verdad que es un privilegio poder estar aquí hoy en este día queriendo regalar un mensaje que Dios nos tiene para hoy, y de verdad que es una bendición poder participar de la obra de Dios. De verdad, gracias, hermano, por invitarnos y por tener esta oportunidad de poder participar de lo que es la palabra de Dios. Bendito sea el Señor, la gloria siempre sea para Dios. Agradecerle siempre a Dios que siempre nos ha mantenido en pie para traer su palabra, para llevar esta palabra a esos hogares que necesitan de esa palabra, de la bendición de Dios, porque cada día necesitamos del Señor, cada día necesitamos de nuestro Dios. Y hoy traemos pues una palabra que se encuentra en el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 12. Dice la palabra de Dios así: en el nombre del Padre, del Hijo, la guía y unción del Espíritu Santo. Dice: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, asido de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda glorificarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros, y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Bendito sea el Señor. Amén. Amén. Entonces vemos aquí una de las cartas del apóstol Pablo, que nos habla aquí, leyendo y meditando en esta palabra de Dios, vemos que el gran amor de Dios, ¿no? Amén. Y me llama mucho la atención porque vemos cuál grande es el amor de Dios. Vemos que si hacemos las cosas no porque, digamos, por obligación, sino por amor a Dios. Cuando amamos, digamos, a alguien, lo hacemos por amor. Así debemos hacer las cosas también por amor. Así como dice aquí el apóstol Pablo, aquí ya terminando, que él dice que nos dice que toda esta carrera no haya sido en vano, ¿sí? Entonces vemos que él hace todo esto con amor. Y a veces nosotros pues estamos en el cristianismo, estamos en el evangelio, y que todo esto sea por amor, para cuando sea la venida de nuestro Dios, de nuestro Cristo, esta carrera no sea en vano, sino Amén. Que nosotros hagamos esto para cuando Él venga, verdaderamente nos vayamos con Él, porque esa es la esperanza que tenemos todos los cristianos, de algún día irnos con Cristo, y que nuestra carrera no sea en vano, sino que todo esto valga la pena, que todo esto que estemos haciendo nosotros en el camino del Señor no sea porque para agradar a los hombres, para agradar a los demás, sino para agradar a Dios. Amén. Hermano, de verdad que acá podemos ver de que el apóstol Pablo la tenía bien clara. Vemos de que él sabía verdaderamente cuando algo venía de Dios o algo sí era verdaderamente de Dios, porque su palabra dice acá que Dios es el que pone
pone el querer como el hacer, o sea, produce el querer como el hacer en nuestras vidas. O sea, el apóstol Pablo acá aconsejaba a aquellas personas que él había enseñado, que estaba discipulando, o a su iglesia, prácticamente le estaba enseñando de que deberíamos de estar siempre bajo la voluntad de Dios. Y yo veo que verdaderamente Pablo aquí, él se sentía seguro, él se sentía confiado que estaba haciendo la buena obra de Dios, y por eso le decía a la iglesia, a este pueblo de Filipenses, o sea, a esta iglesia de los filipenses, le decía de que no solamente estando él ahí al lado de ellos, sino que hiciéramos las cosas siempre como para Dios, siempre las hiciéramos con su buena voluntad, creyendo y obedeciendo a Dios, porque muchas veces, hermano, podemos ver en estos tiempos de que la iglesia a veces, estando al lado de los pastores, estando dentro de la iglesia, somos unos, y fuera de la iglesia somos otros. Entonces Pablo le está diciendo de que no solamente estando él al lado de ellos, sino también cuando en ausencia de él o él ya no estuviera, ellos pudieran dar ese fruto, pudieran ser esos líderes, esos hombres capacitados como Dios lo había logrado en el apóstol Pablo. Porque si vemos de dónde viene el apóstol Pablo, Saulo de Tarso era un hombre bastante jodido, digámoslo así, era un hombre que tenía muchas cosas malas, pero llegó y se convirtió a Cristo. Dios hizo de que él tuviera un sentir y tuviera ese Espíritu Santo y fluyera en él, para que él pudiera enseñar verdaderamente la palabra como es. Entonces yo creo que la motivación para todos aquellos que nos están escuchando, para todas aquellas personas que hoy escuchan nuestro programa o están viendo nuestro programa, es que no hagamos las cosas solamente porque de pronto el pastor nos dijo, sino también porque Dios coloca ese sentir, porque a veces no, el sentir de nosotros no es verdadera de prontamente de Dios, sino de pronto estamos obedeciendo más al hombre que al mismo Dios. Entonces por eso Pablo acá les decía de que hiciéramos la buena voluntad de Dios, que estuviéramos siempre ahí atentos, que estuviéramos ahí siempre, o que estuviera la iglesia siempre ahí con ese sentir de que Dios es el que pone el querer como el hacer, porque a veces, como les decía, a veces hacemos las cosas porque el pastor nos dio una orden, y pues es bueno obedecer a nuestras autoridades como son los pastores, pero primeramente hay que obedecer a Dios, hacer las cosas siempre para Dios, porque dice que hagamos todas las cosas como para el Señor y no como para los hombres, mis hermanos. Así es, hermano, tenemos que hacer siempre la voluntad de Dios, y no quiere decir que vayamos a irrespetar, digamos, los hombres de Dios y los hijos de Dios aquí, sino que hacer todo para la honra de Dios, ¿no? Nos dice aquí también en el 13, dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Entonces debemos de hacer que todo sin murmurar, sin contiendas, sino hacer las cosas que Dios nos manda a hacer. Y vemos hoy en día que hay mucha murmuración en la iglesia, lo ve uno hoy en día, ve tantas cosas, y si hablamos de murmuraciones, pues digamos, una de ellas que es más común hoy en día en las iglesias, que es que si fulanito usó pantalón, que usó falda, que usó aquello. Yo digo que eso yo creo que va en el corazón de uno, en el corazón de uno, sin salirnos de la palabra de Dios, porque después que usted tenga un corazón limpio, un corazón sincero y agradable a Dios, yo creo que el Señor nos va enseñando cada día de cómo debemos de andar. Entonces no debemos de murmurar que porque fulano sí hizo, fulano no hizo, y fulanito hace esto, anda así. Yo creo que, y yo he aprendido siempre porque a veces uno se le salen las cosas y uno empieza a hablar sin querer a veces, y el Señor le va enseñando a uno. Es que no es la cuestión de uno, de cambiar a la gente. Es el Espíritu Santo el que va cambiando a cada persona. Nosotros solamente debemos de predicar su palabra, así como está escrita, y llevar el Evangelio, porque eso fue lo que nos encomendó Dios a nosotros, de ir y predicar el Evangelio, no de cambiar a la gente, porque ya ese trabajo ya es del Espíritu Santo, de cambiar a las personas.
Entonces yo creo que cada día, cuando ya nos vamos acercando a Dios, Dios nos va cada día limpiando. Y por eso me gustaba mucho esta parte cuando la estudiaba, decía que haced todo sin murmuraciones y contienda. Pues digamos, si yo quiero vestir de una forma, que todo sea para agradar a Dios, no para agradar a los hombres ni nada de eso. Pues tampoco quiere decir que vayamos a hacer algo que esté fuera de la palabra de Dios, sino que lo que queramos hacer lo hagamos, pero para agradar a Dios. Amén, hermano. De verdad que la palabra es muy clara y la palabra nos enseña de que, o sea, que no murmuremos, porque yo creo que en estos tiempos es cuando más se está usando todo esto, porque a veces entramos como a esa murmuración de criticar a otras iglesias, criticarnos entre nosotros mismos, y acá podemos ver a través de la palabra de que eso no está bien delante de Dios. Y yo creo que Pablo les explicaba muy bien, les enseñaba la palabra de Dios, de que no fueran a caer en esto, de que no fueran a entrar a estos errores, porque la murmuración no nos lleva a nada bueno. Y yo creo que cuando la palabra de Dios dice que Él es el que pone el querer como el hacer, Dios no le va a colocar de que usted sea aquella persona que mantiene murmurando, que mantiene criticando. Dios siempre coloca en su corazón hacer lo bueno, hacer lo correcto, hacer todo lo que Él nos guía para hacer, porque a veces nos preocupamos más por otras iglesias, nos preocupamos más por otras personas que aún por nuestra propia vida. A veces no caemos en cuenta de que la crítica, que estamos de pronto juzgando a otras personas, está perjudicando más nuestra vida que aún al que estamos criticando, porque es Dios el que mira a cada cual según sus obras. Nosotros podemos decir humanamente, podemos decir muchas cosas de otra persona, pero ¿quién es el que califica? ¿Quién es el que verdaderamente da la razón? Porque si podemos ver, muchas veces nosotros hacemos cosas creyendo de que estamos haciendo la obra de Dios, pero Dios está diciendo, estás equivocado, estás fallando, porque nosotros a veces somos los que calificamos y creemos quiénes son de Dios y quiénes no son de Dios, pero acá dice la palabra que es Él el que pone el querer como el hacer, que Él es el que manda, mejor dicho, el que da la decisión si usted va al cielo o no va al cielo, porque podemos ver cuando lo crucificaron a Jesucristo en medio de aquellos dos ladrones. Yo creo que la palabra de Dios lo dice, que el ladrón no heredará el reino de los cielos. Si no fuera por la voluntad de Dios, ninguno de ellos se había salvado. Pero mire que Dios es grande y misericordioso. Dios es un Dios tan bueno que aún en medio de los errores, en medio de nuestras fallas, y le pedimos misericordia a Él y le pedimos perdón, como lo hizo este ladrón, que quizás con 2, 3 palabras que expresó y le dio a Dios de que lo llevara a donde él iba a ir, que lo llevara a la eternidad. Dios es tan bueno que le dio el paso de salvación, pero hubo aquel que se ofendió, que se enojó, empezó a exigirle. Y entonces nosotros no estamos para caer en este pecado, no estamos para ponernos de pronto mirar qué es lo que otra iglesia está haciendo. No estamos para eso. Dios nos envió a hacer la buena obra, como lo que enseñaba acá el apóstol Pablo, que no lo hagamos con murmuración, porque a veces hacemos cosas que para Dios, pero nos creemos los mejores, nos creemos que nosotros sí hacemos, pero que el hermano no hace. Pero resulta que la palabra de Dios dice, todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no como para los hombres. Amén, amén, así hermano, tenemos que hacer las cosas con amor. Yo creo que eso es lo que nos falta a nosotros también, amor, tener amor. Y muchas veces que tenemos amor y decimos que por tener amor criticamos y juzgamos a los demás. Y muchas veces no, ese no es el amor. Amor es cuando verdaderamente hacemos las cosas de Dios, cuando verdaderamente corregimos a los demás. Porque a veces tratamos de corregir a las otras personas, pero lo hacemos como en forma de crítica. Y es ahí donde muchas veces fallamos, porque qué tal donde el Señor fuera así con nosotros. Yo creo que mejor dicho, nosotros seríamos azotados
yo creo que todos los días, porque cuántas veces no le fallamos a Dios en una y en otra cosa, pero Dios en su infinito amor siempre nos ayuda y nos guía y nos corrige, pues, en su forma. Y muchas veces he escuchado personas que dicen que cuando pasan por un mal momento, cuando pasan por situaciones difíciles, dicen, no, es que ¿qué he hecho yo? Que el Señor me está castigando, que esto, y a veces no es así. No es porque estemos haciendo las cosas mal, porque Dios no es así. Dios no es un Dios que está allá sentado en el trono con una vara y cada cosa que usted haga mal, dándole, ¿no? Él nos va siempre guiando a través de su palabra y cada día nos va enseñando más y más. Y por eso yo creo que debemos de buscarle más en su palabra y de aprender de ese amor de Él, de cada día amarle más y buscarle más, porque cada día que buscamos de Dios, aprendemos a hacer las cosas bien, aprendemos a hacer las cosas como están escritas y a cumplir su voluntad. Y como decía aquí dice el apóstol Pablo, dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Entonces vemos que muchas veces estamos en la iglesia y, como dice, obedecemos cuando estamos en la iglesia, pero cuando estamos ahí bajo la supervisión del pastor, bajo la supervisión del líder, pero cuando ya no estamos delante de él, hacemos las cosas que nosotros queremos. Entonces, que hay dentro de nosotros. Sí, entonces no estamos haciendo nada, porque por eso me gusta aquí en lo último, dice que, donde el apóstol Pablo dice, aseado de la palabra de vida, para que en el día de Cristo yo pueda glorificarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Entonces debemos de hacer siempre las cosas correctas ante Dios, no cuando estamos, digamos, en la iglesia o cuando estamos bajo la supervisión de nuestro líder, sino también donde quiera que estemos, porque Dios va a tener los ojos puestos en nosotros. Entonces, después de ese día que llegue la venida del Señor, ahí no nos estemos lamentando. Entonces no sea que nuestro trabajo haya sido en vano, porque vamos a estar corriendo en vano. Entonces cada día debemos de mejorar en nosotros, cada día debemos de buscar a Dios y cumplir y obedecer su palabra. De verdad que acá podemos ver el amor que sentía Pablo por su iglesia, que sentía por aquellos hombres y mujeres a los cuales él les predicaba. Acá vemos de que él se preocupaba y les decía, mire, que ojalá que cuando ya sea la venida del Señor, o sea que ya estemos delante de Dios, Dios lo pueda de pronto galardonear y decir, mire, trabajaste bien, lo que le enseñaste a aquel pueblo, el pueblo lo entendió. Yo creo que todo pastor que viene de parte de Dios, todo pastor que es guiado por el Espíritu Santo, que es guiado por el poder de Dios, se preocupa por la iglesia, siempre está preocupado de que el líder sea ese líder de bendición, que el líder sea ese hombre o mujer que den ejemplo. Por eso Pablo les decía acá, porque ojalá que yo no corra en vano, ni que mi trabajo haya sido en vano, porque él sabía que lo que él estaba haciendo era la obra de Dios, y él quería de que esta obra que él estaba haciendo diera un fruto. Y hoy podemos ver que no está el apóstol Pablo, pero sus palabras aún penetran, sus palabras aún nos enseña y nos lleva a que tengamos una vida diferente, de que las cosas las hagamos no por hipocresía, no porque de pronto voy a la iglesia y qué pena que ir al pastor, que ir a la pastora, que irán los líderes. No, siempre hagamos las cosas porque nos nace, porque queremos agradar a Dios, que Él es el que va a dar el premio en el momento de que Él venga por su iglesia. Porque ¿de qué nos sirve agradar al hombre? ¿De qué nos sirve de pronto estar bien con la iglesia, pero no estamos bien delante del jefe, del patrón, que es nuestro Dios, de que es el que nos da la mayor calificación? Entonces podemos ver de que muchas personas a veces
tienen aún hasta iglesias grandes y tienen líderes muy capacitados, con mucho estudio, con muchas capacidades para enseñar a muchas personas, pero quizás de pronto no se está haciendo la voluntad de Dios, de pronto no se está haciendo con ese amor, como lo dice acá el apóstol Pablo. El apóstol Pablo lo que más le preocupaba era que el día que el Señor viniese por su iglesia, aquellos a quienes Él les había enseñado tuvieran una buena calificación, tuvieran de qué hacerlo sentir bien también, de que había sido un buen profeta, que había sido un buen líder para enseñar el evangelio. Y yo creo que nosotros, cuando compartimos de la palabra de Dios, queremos de que esta palabra que hoy estamos dando o que hoy estamos enseñando no sea por nuestra propia voluntad, sino que sea la palabra de Dios que nos lleve o que los lleve también, porque nos lleve a entender y podamos tener un cambio de vida, porque eso es lo que al apóstol Pablo acá le preocupaba, de que el pueblo tuviera ese cambio de vida, que fuéramos diferentes, que no nos pusiéramos a murmurar, a criticar, no empezáramos de pronto a escoger lo que no era de Dios, porque cuando acá la palabra de Dios dice que Él es el que pone el querer como el hacer, yo creo que cuando nosotros estamos bajo la voluntad de Dios, sabemos qué viene de Dios y qué no viene de Dios. A veces no hacemos la voluntad de Dios, ponemos nuestro querer, de pronto es agradar a Dios, pero obedecemos quizás a nuestra esposa, obedecemos más al amigo, obedecemos más las cosas del mundo. Entonces estamos dejando a un lado la voluntad de Dios, porque Dios siempre va a poner el querer de que usted vaya a la iglesia. Dios siempre va a poner el querer de que usted ore. Dios siempre va a poner el querer de que usted sea obediente, de que usted sea esa persona bien delante de Dios. Y Pablo acá volvía y lo recalcaba, volvía y lo enseñaba. Preocupados, estén ahí atentos, hagan la obra de Dios. No lo hagan porque yo estoy aquí. Al contrario, si no estoy, también hágalo, porque usted lo están haciendo es para Dios, no lo están haciendo para Pablo, sino lo están haciendo es para nuestro Dios, hermano. Bendito sea el Señor, así es. Sí, hermano, y ahorita que usted hablaba y me acordaba de cuando yo estaba estudiando este tema, bueno, de un poquito y empecé a leer ahí una noticia, hablaba de un pastor, pastor es como brasilero, y él se suicidó, pero antes de quitarse la vida, él dejó una nota, y él fue presidente de un concilio de la congregación donde estaban, y no sé, por los motivos o algo lo sacaron, y entonces él decía que de nada valía pues dejar la familia, dejar a todo y estar ahí, porque siempre lo iban a criticar. Entonces en ese escrito ahí que medio alcancé a leer, él decía de todo eso, que decía, bueno, que si los hijos estaban apartados, entonces ya iban a criticar que era él, el padre, el que no les dio una buena enseñanza, el que les dio todo esto, y él decía que ellos no agradecían nada de todas las cosas buenas que hizo, y por causa de esto él se quitó la vida. Entonces, y me venía a la mente este estudio que estamos acá, porque precisamente estaba estudiando esta parte, y yo decía, vea, lo que da la murmuración y las críticas, ¿no? De pronto este pastor ya cuántos años no llevaría en el evangelio y se quitó la vida. Yo digo, aquí como decía Pedro, que en vano, que no en vano he corrido no en vano he corrido ni en vano he trabajado. Yo creo que este pastor aquí, todos esos años que él sacrificó ahí, ya fueron en vano, porque él mismo se quitó la vida, se suicidó. Yo creo que todos esos años que él le dedicó a la iglesia, pues fueron en vano, porque al quitarse la vida, dice que la palabra, que cuando ya uno pues se quita la vida en la voluntad, que va en contra de la voluntad de Dios, pues le da a uno como esa tristeza a veces también. Yo digo, bueno, ¿por qué un pastor que llevaba ya muchos años hace todo esto, no? Yo creo
pues le surgen unas preguntas, ¿no? Primero, Amén. yo creo que no estaba trabajando para Dios. Estaba trabajando, de pronto era para una congregación o para los líderes de esa congregación. Y eso es lo que acá el apóstol Pablo quiere aclarar o quería enseñar, porque mire, el apóstol Pablo fue un hombre que entendió muy bien la palabra de Dios y empezó a darle libertad al poder del Espíritu Santo de que fuera él el quien lo guiara, que no fuera él por sus emociones, porque si podemos ver la palabra de Dios, Pablo fue un hombre muy estudiado, fue un hombre muy capacitado, un hombre que venía con muchas capacidades, pero él hacía todo lo contrario, lo que Dios quiere, porque cuando Saulo de Tarso antes perseguía a la iglesia para matarla, para matar a los cristianos, pero cuando fue revelado el Espíritu Santo, este hombre tuvo un cambio de vida, este hombre fue diferente, y entonces él aquí recalca que tenemos que ser guiados por Dios, porque dice, él es el que pone el querer como el hacer. Entonces Dios tenga misericordia de nosotros como seres humanos y nos guarde de todas estas cosas, porque lo que decía acá el hermano es muy cierto, pero en el mundo estamos. Hay muchas personas que empezaron bien agradando a Dios, hacían la obra de Dios, pero llegó un momento difícil y los agobió y el enemigo los engañó y aún perdieron la salvación. Perdieron aquello tan bonito de lo que Dios les venía enseñando, de lo que Dios venía hablando. Entonces acá nos habla de guardarnos, de cuidarnos, de estar atentos, porque las cosas del mundo a veces nos llevan a pensar diferente, que fue que Dios nos abandonó, que es que Dios ya no está con nosotros, por qué mi hijo así, por qué mi esposa, por qué mis hermanos, porque bueno, yo creo que aquí el que nos está enseñando a través de la palabra, que es este hombre que Dios utilizó tanto como el apóstol Pablo, él lo tenía muy claro, porque yo creo que la vida del apóstol Pablo no fue fácil. Cuando él aceptó a Dios y empezó a obedecer a Dios, fue apedreado, fue golpeado, fue encarcelado. Por eso él lo habla tan claro. En otro texto, él dice de que él sabe vivir en abundancia como en escasez, que él aprendió a vivir bajo la voluntad de Dios. Entonces Pablo acá enseñaba no porque él lo hubiera tenido todo fácil, porque a veces creemos que si llegamos a los pies de Cristo todo se va a volver color de rosa, pero no es así. Van a venir momentos difíciles, van a venir momentos críticos, pero la palabra de Dios dice que Él es nuestro abogado, que Él es el que nos puede ayudar, que nos puede sacar de aquel momento difícil, de aquel momento crítico, porque muchos a veces creen de que no, porque estoy en la iglesia más grande, en la iglesia donde más se mueve gente, donde el pastor es muy nombrado, voy a tener todo relajado. Pues déjeme decirle que todo aquel que acepta a Cristo va a tener un trabajo, porque por eso Jesucristo dijo muy claro, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz y sígame, porque Jesucristo sabía que le iban a venir problemas, Jesucristo sabía de que nos iban a venir dificultades. Entonces nosotros como cristianos, como predicadores que hoy estamos compartiendo la palabra de Dios, no le queremos enseñar de pronto a los que nos están escuchando de que es que si usted acepta a Cristo, su vida va a ser un relajo. No, va a ser algo más bueno y va a tener la oportunidad de que el Espíritu Santo te guíe hacia la verdad y va a tener el mejor regalo, que es la salvación, porque en el momento que aceptamos a Cristo, Dios nos da ese regalo, pero hay que cuidarla, porque Pablo dice acá, estemos atentos, estemos aquí pendientes. Entonces Dios es demasiado bueno, pero no quiere decir de que nosotros como seguidores de Dios es que, mejor dicho, en la casa esos 1000 de maravillas. No, en el trabajo, en nuestra casa, a veces en la misma iglesia, a veces tenemos problemas, pero resulta que ese problema, si lo vamos a hacer que no sea tan difícil, de la mano de Dios. Pero si dejamos el problema a nuestras propias fuerzas, quizás nos va a derrotar. Pero si nosotros lo ponemos bajo la obra de Dios, yo creo que Dios es grande y poderoso para sacarnos adelante. Amén, mi hermano, así es. Yo creo que cuando aprendemos a confiar en Dios,
aprendemos también a caminar en su voluntad, ¿no? Porque Él cada día nos va enseñando más y más. Por eso Él dice aquí, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Entonces vemos que estamos en medio de una sociedad que hoy en día, cada día está pervertida esta sociedad. Entonces nosotros tenemos que ser luminares en medio de ellos. Amén. Pero todo esto va a ser posible como agarrados de la mano de Dios. Porque, como dice la palabra, que apartados de Él, nada podemos hacer. Yo creo que todo lo podemos hacer cuando verdaderamente nos aferramos a Dios, cuando amamos a Dios, cuando cada día le entregamos verdaderamente el corazón a Dios. Porque muchas veces creemos que porque había alguien que decía algo, y es que porque nos creemos que porque estamos en la iglesia ya somos cristianos. Eso, y él decía que eso es como el que tiene, digamos, unos instrumentos en la casa y no quiere decir que sea músico. Amén. Pues si no sabe tocarlos. Entonces yo creo que solo hecho de estar en la iglesia no quiere decir que nos seamos verdaderamente cristianos. Cristiano es aquel que verdaderamente sigue a Cristo, sigue su palabra, sigue su voluntad y hacemos su voluntad. Y para hacer su voluntad debemos de cada día aprender a conocerle más y de amar a Dios, porque si no amamos a Dios, yo creo que vamos a ser igual o peor que los que están afuera y no conocen de Dios. Entonces, y mire, hermano, sí. Dice el 18, dice: asimismo gozaos y regocijados también vosotros conmigo. Podemos ver en los libros que ha escrito Pablo o escribió Pablo, podemos ver que aún en la cárcel él se gozaba predicando el evangelio, ahí encarcelado, quizás de pronto hasta con humillaciones, pero él se gozaba haciendo la obra de Dios. Nosotros a veces queremos tenerlo todo como tan fácil y entonces decimos que somos felices, pero resulta que el gozo del cual habla acá el apóstol Pablo es de tener esa paz de parte de Dios, es de tener esa confianza que no hay problema que pueda derrotar nuestra vida mientras estemos bajo la voluntad de Dios. Porque si nos ponemos a mirar desde Génesis hasta Apocalipsis, todos estos hombres que utilizó Dios, a veces miramos la parte buena y decimos: uy, qué bueno ser como Pablo, uy, qué bueno ser como Isaías, qué bueno ser como Job, qué bueno ser como tal hombre que Dios utilizó como Moisés. Pero si miramos qué les tocó pasar, fue algo difícil, fue algo que no es imposible, pero era algo muy duro. Pero sabemos que cuando estamos bajo la mano de Dios, dice que todo lo puedo en Cristo, lo dijo el mismo apóstol Pablo, que me fortalece. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros a veces queremos aquello que sea tan fácil, como decía el hermano. A veces creemos que porque tenemos una Biblia en la casa, ya con eso vamos a reprender el diablo, que con tener la Biblia en la casa y ni siquiera la leemos, ya el enemigo no nos va a causar daño. Pero resulta que la palabra de Dios nos enseña a pelear la buena batalla. Dice: porque nuestra guerra ya no es contra sangre y carne, sino contra huestes de las tinieblas y potestades de demonios. Hermano, van a venir problemas. Desde el momento que nosotros aceptamos a Dios, nos declaramos enemigos de Satanás, nos declaramos enemigos aún del mismo mundo. ¿Por qué? Porque van a empezar. Miren, el apóstol Pablo recibió a Cristo en su corazón y empezó a obedecer a Dios. ¿Y en qué empezó? Le vino la persecución, vinieron a atacarle, a apedrearlo, a golpearlo, a encarcelarlo. Bueno, la idea era matarlo, porque él se declaró ser un servidor de Dios, porque él se declaró de que él tenía a Dios en su corazón y que ya él no era de este mundo, sino le pertenecía a la ciudadanía de Dios. Entonces, cuando nosotros nos declaramos siervos de Dios, van a haber muchos que se ofenden, van a haber muchos que van a empezar a criticarte, va a haber muchos que van a empezar a decir
ese ya se volvió quizás un tontico, ese quizás ya, no, perdió, mejor dicho, lo mejor, porque ya no somos aquellos que compartimos las cosas que hacíamos antes de conocer a Dios. Ya no hacemos todo aquello que de pronto hacíamos antes. Entonces Pablo acá nos está enseñando de que tenemos que tener un cambio de vida, que tenemos que dejarnos guiar directamente de parte de Dios. Así es, mi hermano, así es. Entonces yo creo que todo esto nos conlleva a que hagamos las cosas siempre para agradar a Dios. Que todo lo que vamos a hacerlo porque nos nace verdaderamente de nuestro corazón, no porque nos estén ahí presionando ni nada de esto, sino hacer las cosas que sean agradables a Dios, porque de nada nos sirve estar de pronto obligados o porque qué dirán de muchas cosas, sino siempre digamos ser aceptados por las cosas que hagamos ante Dios, porque Él es el que nos recompensa a nosotros, y que toda esta carrera que nosotros estemos emprendiendo y hagamos no sea en vano, sino que sea siempre agradable a Dios. Y el apóstol Pablo aquí siempre en las cartas que escribe, él habla de esto como una carrera, porque siempre hacemos estas cosas como una carrera a tener un premio, porque aquel que corre en el deporte, cualquier deporte, siempre usted hace las cosas para ganar. Quiere el primer puesto. Sí, para ganar y obtener un premio. Amén. Y en cambio, el premio de nosotros es más valioso todavía que cualquier cosa, es la vida eterna, que vamos a estar un día reunidos con el Señor, y yo creo que debemos hacer las cosas bien. Entonces vemos a esos deportistas que siempre se entrenan, siempre se capacitan, porque ellos quieren lo mejor y quieren cada día dar lo mejor de ellos, porque la meta de ellos es ganar y obtener premios y muchas cosas. Y nosotros debemos cada día de prepararnos, porque esto es una preparación que nosotros estamos aquí en esta tierra, en medio de esta sociedad perversa, como dice la palabra de Dios, y debemos de prepararnos. ¿Y cómo prepararnos? Siempre agradando a Dios, buscándole a Dios cada día, haciendo las cosas que a Él le agrada. ¿Para qué? Para que algún día siempre obtener esa victoria. Amén. Es un día estar allá reunido con el Señor, y a veces uno dice, bueno, de pronto para lo del mundo les queda difícil entender todo esto, hasta a uno todavía le queda difícil Amén. entender todo esto, pero aquí no se trata de entender, sino de hacer la voluntad de Dios, de que algún día vamos a estar allá reunidos con el Señor. Amén. Hermano, mire, dice que gozaos, ¿cierto? Dice el último, asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. A veces nosotros, bueno, gozaos, o sea, tenemos que gozarnos, no mirando de pronto las dificultades, porque el apóstol Pablo, yo creo que por lo que él pasó, pero él hablaba de gozarse, porque yo creo que aquel que tiene a Dios es una persona alegre, es una persona que imparte felicidad, es una persona que da ánimo a hablar con esta persona. Pero a veces uno se pone a mirar que hay hermanos, sin criticar a nadie, porque esto la palabra nos está enseñando, no de murmurar, pero a veces hay hombres y mujeres que llevan años en el evangelio, pero son personas que están atados a la amargura, son personas que están atados como a la tristeza, todo se les convirtió en pecado, todo, hasta reírse ya no está bien. Entonces Pablo acá nos enseña que tengamos libertad en Cristo, que podamos ser aquellas personas que gozamos de la obra de Dios, que podemos sentir esa libertad de hacer la buena voluntad, porque muchos se han convertido en religiosos, se han convertido de que yo no puedo usar, como decía el hermano, cierto pantalón, yo no puedo usar cierta ropa porque es pecado delante de Dios. Y podemos ver de que este hombre fue tan guiado por la obra del Espíritu Santo, por Dios, de que en Corintios habla de que él le habló a varias iglesias y él les decía, porque había como esa contienda por las comidas, el uno que comía ciertas cosas para agradar a Dios y el otro no las comía para agradar a Dios, y entonces había como ese conflicto, y Pablo les dice, venga, les voy a explicar algo.
Si usted come algo para agradar a Dios, hágalo para Dios. Y si usted no lo come, pues no lo coma. Pero hágalo también para agradar a Dios. Por eso la palabra de Dios dice que todo lo que hagáis, hágalo como para el Señor y no como para los hombres. Porque a veces nosotros nos colocamos ciertas cosas o hacemos ciertas cosas como para que nos den ese me gusta, como para que digan, uy, sí que se ve elegante, sí que habla bonito, usted sí que es chistoso, usted... No lo hagamos tanto para agradar al mundo, hagamos siempre demostrando y haciendo ver de que Dios cambió nuestra vida, porque acá Pablo empezó a batallar y empezó a hacerle ver a los del mundo que aunque él estuviera en la cárcel, tenía a Cristo en su corazón y era feliz, escribiendo los mejores libros para enseñar aún a los que estamos y aún los que vienen, porque esa palabra que Pablo pudo entender y fue inspirada por parte de Dios, hoy nos enseña, hoy nos guía, aunque haya muchos años que Pablo murió o lo mataron, Pablo aún sigue aquí vivo, hablando a través de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, gocémonos porque a veces nosotros impartimos tristeza. Hay personas que dicen estar en el evangelio, pero son los que más se quejan, son los que más lloran por todo. Y es que esta situación, es que esta vida, no, la plata ya no alcanza para nada, no, se quejan por todo. Y a veces los del mundo nos dan hasta ejemplo. La gente que aún no va a una iglesia cristiana y son personas que confían más en Dios que aún los que estamos dentro de ella. Entonces, Pablo acá nos enseña, no es el problema, no es la dificultad, es la confianza que usted tenga directamente de Dios. Porque Pablo, mire, fuera otro, se ha puesto a llorar, o hasta se quita la vida, como decía el hermano. No, pues yo acepté a Dios y vea, lo único que hacen es golpearme, lo único que hacen es meterme en la cárcel. Pablo mantenía perseguido, mejor dicho. ¿Por qué? Porque era un hombre que había entendido verdaderamente la obra de Dios. Porque podemos ver, Jesucristo vino a ¿qué? A darnos salvación. Y muchos querían a Jesucristo, no, querían pero matarle. Y lo hicieron porque Dios lo permitió, porque tenía que cumplirse la obra de Dios. Entonces, hermanos, no vengamos a la iglesia porque es que lo necesitamos tanto o porque de pronto hay muchos problemas, o ya no voy a la iglesia porque es que mi esposa no volvió, ya no voy a la iglesia porque es que mi hijo no quiere ir. No, hagámoslo porque nos nace, porque creemos que Dios va a cambiar mi vida y puede cambiar la de mi familia, puede cambiar la de mis amigos, puede cambiar otras vidas. Por eso este mensaje lo transmitimos no para que usted de pronto escuche un mensaje más, sino para que usted le abra las puertas de su corazón a Dios y pueda entender que verdaderamente Dios cambia vidas, así como lo pudo entender el apóstol Pablo. Así es, mi hermano, así es. Y vemos, aquí tenemos de ejemplo a estos hombres de Dios, estos grandes hombres de Dios. Fueron azotados, fueron encarcelados. ¿Y qué no pasaron ellos todo esto? Y eso yo no creo que hubo impedimento. Incluso ellos fueron azotados, los encarcelaron y dentro de la cárcel todavía seguían gozosos, seguían cantando alabanzas a Dios y todo esto. Y hoy en día vemos que, como decía el hermano, ¿verdad? Nos quejamos mucho, ¿no? A veces ya somos como cristianos quejambrosos, dicen por ahí, nos quejamos por todo, que la situación, que lo que está pasando, en vez de gozarnos por todo esto. Amén. Porque la palabra nos dice que todo esto tiene que pasar. Amén. Y debemos de estar preparados para todo esto. Que se preocupen, me decía alguien por ahí, que se preocupen los que no tienen a Dios en su corazón. Ellos sí se preocupen, pero nosotros aquí nos vamos a preocupar. Y muchas veces nos preocupamos porque la pandemia que está pasando, que dejó la economía, mejor dicho, que esto, y muchas cosas. Y leía también ahorita en noticias, a veces uno se pone a leer noticias y como que sale más preocupado de cuando estaba antes, porque, o sea, no lee uno cosas, digamos, positivas. Y decía que en el 2022
de pronto va a haber una escasez de alimentos, que van a haber hambres en varios países. Leía yo ahí la noticia y yo decía, bueno, pues en algo se está cumpliendo la palabra de Dios, ¿no? Todo esto se tiene que cumplir. Y en vez de nosotros quejarnos, debemos de alegrarnos, porque ya sabemos que la venida del Señor está cerca. Entonces debemos de cada día de mantener nuestro corazón firme ante Dios. Y que nosotros los seres humanos somos muy inconformes, hermano. Eso muy, muy tremendo. Uno de pronto se pone a hacer una encuesta o algo y es más el que se queja que el que le da gracias a Dios. Porque mire, hoy, hermano, podía ver de que mucha gente utiliza a Dios para criticar. Muchos a veces, pero es que usted luego no es que va a una iglesia, luego usted no es que Dios lo utiliza, luego usted no es que es un predicador. ¿Por qué no hace ciertas cosas? Quieren como acusarle a uno y que uno se someta a cosas del mundo porque es un siervo de Dios. Pero resulta que Dios es el que nos guía a hacer la buena voluntad. Pero la gente del mundo muchas veces utiliza la palabra de Dios para acusar, pero para hacer la buena obra no. Se saben hasta textos, hermano. Hay muchas personas que para usted poder, o sea, como hacerlo quedar mal o como para de pronto acusarlo en algo, tienen hasta el texto ahí para decirle, mire, pero la palabra de Dios dice esto, pero la palabra de Dios es esto, y usted ¿por qué cometió esta falla? ¿Usted por qué? Pero no miran de que son borrachos, no miran de que son ladrones, no miran su propia vida. Y entonces ahí es donde el enemigo también en estos tiempos se ha ido como incluyendo, se ha ido como colocando aún en las mismas iglesias. En las mismas iglesias a veces hay una guerra, una persecución entre las mismas iglesias. Ha venido como ese combate en vez de ponernos de acuerdo y empezar a hacer verdaderamente la obra de Dios. Porque mire, Pablo aún fue perseguido por los mismos que seguían a Cristo. A veces iban a tener conflictos con él y tuvo problemas con mismos seguidores de Cristo. Pero Pablo era un hombre muy entendido, un hombre que entendió verdaderamente quién era Dios y para qué Dios lo había escogido. Él se alejó de muchos compañeros, se alejó porque de pronto en el momento no lo podían entender, pero les pudo demostrar que él era obedeciendo a Dios. Él no ha venido para ser aquel hombre que entrara en conflicto a combatir con la gente humanamente, sino que él quería enseñar la verdad, que él quería que el mundo entendiera. Porque mire que usted mira en el libro de Timoteo cuando ya está casi para partir, dice de que le dice a Timoteo, dice que se guarde de toda genealogía humana, que no le ponga tanto cuidado a lo que otros quieren de pronto como incluirle, sino que siempre siga a Jesucristo, que es el que tiene el poder para cambiar vidas, es el que puede guiar a un ser humano. Y nosotros a veces nos dejamos guiar más que porque mire que la iglesia tal está haciendo esto, entonces nosotros deberíamos hacerlo. No, tenemos que hacer es la obra de Dios. Tenemos lo que dice la palabra y lo que nos enseña la palabra de Dios, porque muchas iglesias en estos momentos están haciendo cosas hasta raras y no sabemos por qué lo están haciendo y ni nos interesa por qué lo están haciendo. Lo que nos debe interesar es hacer la obra de Dios. Así es, mi hermano, así es. Y bueno, yo creo que el propósito de Dios debe ser uno, ¿no? El propósito de nosotros para con Dios, y es siempre tener la vida eterna. Porque muchas veces cambiamos de religión, pero no cambiamos nuestra vida. Yo creo que debemos de cambiar nuestro corazón ante Dios para ser agradable ante Dios. Yo creo que la palabra es clara. La palabra cuando nos habla, siempre nos habla de un solo propósito, y es siempre agradar a Dios. Y yo siempre lo digo a personas que le hablo que son de otras religiones, que católicos, testigos de Jehová, y a muchos que he tenido la oportunidad de hablar, y ellos me dicen, no, pero que usted es de tal religión. Y yo digo, no, es que dígame usted en la palabra de Dios donde la palabra diga que la religión es la que me va a salvar a mí. ¿Usted a quién predica? Digo, a los católicos. No, nosotros hablamos de Dios y por eso. Entonces, si hablan de Dios, yo creo que en vez de cambiar de religión debemos de cambiar nuestro corazón primero. Amén. Porque
el mensaje es uno solo, la Biblia es una sola. Usted puede cambiar de religión, puede ser lo que quiera, pero si no cambia su corazón y no obedece al Señor, pues está perdiendo el tiempo, así sea en la religión que esté. Y no es para criticar, yo no critico a los católicos ni critico a nadie, sino que siempre les predico la palabra como está escrita. Y también a las personas que, digamos, son gay, a personas les gustan también mucho, ellos no creen en Dios y entrar en contienda. Sí, y quieren como odiar a Dios. Y a veces le dicen a uno que nosotros los cristianos no los aceptamos a ellos, no los creemos a ellos. Y yo nunca les hablo de lo que ellos están haciendo está mal. Yo digo, no, yo les hablo de Cristo porque toca hablarles de Dios. Amén. Ya que sea el Espíritu Santo el mismo que se encargue de convencerlos a ellos. Entonces eso es lo que tenemos nosotros que hacer, yo creo que a diario, hablar de la palabra de Dios, hablar de Cristo, que fue lo que Él nos encomendó, de llevar su palabra, de predicarla, y el Espíritu Santo, como decíamos al principio, es el que se encarga de convencer a las personas. Amén. Entonces nuestro propósito es cada día tener una comunión con Dios y cambiar nuestro corazón, porque a veces queremos que los demás cambien, pero nosotros no hemos cambiado todavía. Entonces yo creo que lo primero que debemos hacer nosotros es cambiar. Entonces, en resumen de todo este mensaje, yo creo que es hacer las cosas para agradar a Dios. Amén. Que sea para agradarlo a Él, no para agradar al mundo, sino para agradar a Dios. Que nuestra carrera no sea en vano, como decía el apóstol Pablo aquí, sino que cuando venga el Señor verdaderamente nos encuentre haciendo lo que debemos hacer. Y no es criticar a los demás y que porque este sí, porque aquel no, lo que decía aquí el hermano, que criticamos, que porque uno hace, el otro no hace, el otro se pone, se quita. Y no debemos eso, porque Dios no nos ha llamado para ser juez, sino para cumplir su palabra. Incluso ni el Señor Jesucristo, Él vino y cumplió todo lo que el Padre le encomendó. Entonces así debemos de ser nosotros, cumplir la obra de Dios, cumplir su palabra y cada día mejorar. Entonces yo creo que en resumen de todo este mensaje es que debemos de hacer la voluntad de Dios y hacerlo para agradarlo a Él. No importa por las dificultades en las que estemos pasando, es necesario que pasen todas esas dificultades. Y esas dificultades que nos lleguen no es porque Dios quiera que nos quiere ver cada día mal y arruinado, porque lo vemos aquí en el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, y todos ellos los que pasaron por situaciones difíciles. Incluso en el Antiguo Testamento, donde hubo un hombre que lo perdió todo en menos de un día. Amén. En un día perdió ganado, perdió los hijos y todo esto. Y dice la palabra que era un hombre recto delante de Dios. Amén. Entonces no quiere decir que todo eso que le estaba pasando era porque él se lo merecía, sino porque son cosas que Dios permite a veces y que tienen que pasar. Y no era para probar de pronto el corazón de ellos, porque cuántos no pasaron estos hombres, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, fueron azotados y Dios conocía su corazón. Amén. Y no permitió todo esto para ver si ellos verdaderamente negaban a Dios, sino porque era necesario todo esto. Y hoy en día ya nosotros de pronto no somos azotados, pero si hay críticas, si hay murmuraciones y nos van a ofender de palabra y todo esto, y a veces nos dicen cualquier cosa y ya nos desanimamos, donde debemos de hacer todo lo contrario, debemos de seguir con más ánimo y hablar de la palabra de Dios y hacerlo siempre para agradar a Dios. Amén, hermano. De verdad que mire, me hizo traer ahorita algo a mi mente de un video que yo veía a una universidad, y yo creo que Dios nos lleva en la palabra a que tengamos la verdad, que solamente la verdad la que nos puede hacer libre. Dijo Jesucristo: yo soy la verdad,
yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie vendrá al Padre si no es por mí. Si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, no vamos a poder ir al cielo. Y en este mensaje, en ese video de la universidad, era algo como verdad muy ejemplar para nuestras vidas, porque llegaban todos los jóvenes al salón, y empezaba esta profesora a enseñarles, y cogió algo de color verde como una carpeta y les dijo: ¿de qué color es esto? Todo el mundo contestó: verde. Bueno, pero faltaban aún estudiantes para llegar. Digo: bueno, vamos a ponernos de acuerdo, y cuando llegue el que llega tarde, yo les voy a preguntar qué color es esto, y ustedes me responden que rojo. A ver qué capacidad, o a ver si tienen decisión propia o se dejan guiar por lo que otros dicen. Y resulta que llegó un joven tarde ya, y la profesora siguió enseñando, y sacó su carpeta y le dijo: ¿de qué color es esta carpeta? El resto empezaron, como ya se han puesto de acuerdo, dijo: roja, todo el mundo roja. El muchacho como que lo dudaba, le preguntaron a él: ¿de qué color es esta carpeta? Dijo: roja. Entonces la profesora les dijo: sí, mira, de que a veces hay personas que tienen en su capacidad de tener dominio propio y poder decir la verdad de algo, y no se dejan guiar por los demás, pero vemos que acá él se dejó guiar por la respuesta de las otras personas. Y así pasa a veces nosotros en el Evangelio. A veces sabemos que la verdad es la palabra de Dios, y lo tenemos claro y lo sabemos, y sabemos que solamente es la palabra de Dios la que nos puede guiar hacia toda la verdad. Pero vamos y escuchamos una predicación, y este pastor, no sabemos por qué lo hace, de pronto dice algo equivocado y seguimos por ahí. Nos dejamos guiar: no, es que ese pastor es muy nombrado a nivel nacional, a nivel mundial, y él dijo, es porque es así. No es porque de pronto fulano dijo, es porque la palabra de Dios lo dice. Y la palabra de Dios dice: no haga aquello, no lo hagamos. Porque mire qué hizo Dios cuando creó a Adán y a Eva. Les dijo que no fueran a comer del árbol prohibido, pero ellos le obedecieron más al enemigo. Eva vino y le dijo a Adán: mire que no, tranquilo, coma, y él se dejó guiar. ¿Por qué? Por lo que el enemigo había dicho. Y así nos pasa a veces, muchas veces. Nosotros, no, fue que el pastor dijo, pero la palabra, ¿qué dice? Ahí es donde tenemos que ir a la palabra de Dios, porque una cosa puede decir el pastor y otra cosa puede decir Dios. Una cosa puedo decir yo y otra cosa me puede decir la palabra. Entonces, la que nos puede llevar hacia toda la verdad y que nos puede guiar para no equivocarnos tanto es la palabra de Dios. Estudiarla, capacitarnos y empezar a darle libertad al Espíritu Santo que nos guíe. Porque, hermano, podemos estar en la mejor iglesia, podemos estar con los mejores pastores, podemos estar, mejor dicho, en la mejor iglesia del mundo, pero si nosotros no le damos cabida al poder del Espíritu Santo, pues no vamos a lograr nada bueno, hermano. Porque ahí miramos también la Biblia, habla del rey Saúl. Él tuvo en momentos el poder y la gracia de Dios, pero él se dejó desviar por otro conocimiento. Entonces, esto es una palabra que acá Dios nos enseña, de que tenemos que estar más atentos a lo que nos habla la palabra de Dios. Amén, amén, mi hermano. Así es, yo creo que nuestro objetivo debe ser siempre Cristo, y mirar hacia la salvación, que ese es nuestro principal objetivo, y de estudiar la palabra de Dios. Yo creo que cuando estudiamos, por eso dice la palabra de Dios que mi pueblo se perdió por falta de conocimiento. Amén. Muchas veces nos dejamos llenar la cabeza porque uno dijo, porque el otro, y no leemos la palabra de Dios. Yo creo que nuestro objetivo está aquí en la palabra de Dios. Ya todo está escrito aquí en la palabra de Dios, todo está revelado aquí ya en la palabra de Dios. Y enfocarnos siempre en que Dios nos hable y nos guíe y nos ilumine. Amén. A veces cuando yo estoy así, digo: Señor, dame una palabra, y voy, no sé, Dios me da la palabra, voy aquí a la Biblia, y a veces le da uno como, no, esto no era lo que yo quería, yo quiero, y va uno a buscar otra cosa, pero le queda a uno como, no, pues si pedimos una palabra, yo creo que Dios aquí nos está hablando. Amén. Porque a veces cuando Dios nos habla,
y nos da, porque queremos siempre bendiciones. Amén. Que Dios nos hable bonito, y no, a veces Dios también en su palabra nos confronta. Y bueno, mis hermanos, yo creo que nuestro objetivo principal es Cristo y la salvación. Y hacer las cosas siempre para Dios. Yo creo que estos son los 3 punticos, bueno, más importantes, así que para mí. Y allá donde están estudiando, estudien la palabra de Dios y siempre pedirle a Dios que los guíe y los ilumine, pero siempre que el objetivo principal sea siempre hacer las cosas para agradar a Dios. Que no hagamos las cosas para que el mundo nos vea ni los demás nos vean, sino para agradar a Dios. Que ese es el verdadero cristiano, el que está a solas con Dios y cuando es temeroso de Dios. Amén. Bueno, mi hermano, ya se nos ha agotado el tiempo, entonces vamos a orar y a darle gracias al Señor por su palabra y agradecerle a Él porque cada día nos enseña, ¿no? Y esperemos que a todos nuestros oyentes estén aprendiendo mucho de la palabra de Dios. Es algo que cada día nos enseña más y más, y cuando nos dejamos que la palabra penetre en nuestro corazón, es ahí cuando empezamos verdaderamente a ver las cosas maravillosas que tiene el Señor. Y así como termina diciendo que asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Entonces debemos de gozarnos y regocijarnos. No importa, van a venir tiempos difíciles y tiempos que van a ser malos, pero debemos estar siempre confiando en Dios y regocijarnos, hermano. Entonces, hermano, vamos a orar para despedirnos y darle. Padre gracias, bendito, Señor. Rey del cielo, Señor amado, Bendito te damos tú eres, gracias, Señor, Señor, por esta oportunidad, Dios, que nos ha Santo regalado en eres, este Señor. día, Señor. Bendito sea tu nombre, Señor. Bendito sea tu santo y bendito evangelio, Dios del cielo, porque tú eres Dios maravilloso, Señor. Dios mío, bendiga a todos aquellos que nos han escuchado, a todas aquellas personas, Padre bendito, guíalos a través de tu Espíritu Santo, llénalos de toda tu presencia, Señor, porque sabemos que tú eres el que pone el querer como el hacer. Dios mío, este programa lo hacemos, Señor, esto lo hacemos siempre creyendo de que tú eres el que da un cambio de vida. Siempre lo hacemos, Señor, sabiendo de que tú eres el Todopoderoso, el que puede cambiar, el que puede transformar corazones, el que puede llenar vidas, Padre bendito, que puede hacer que la tristeza se convierta en risa, Señor, que podamos estar gozados, que podamos estar verdaderamente llenos de tu poder y de tu grandeza. Gracias, Dios del cielo. Gracias, Dios mío, por darnos esta oportunidad. Bendito sea tu santo y bendito nombre, Señor. Gracias, Dios del cielo. Amén. Gloria a Dios. Gracias a todos los que están ahí conectaditos, que Dios me les bendiga. Hasta la próxima. Dios Bendiciones. les guarde.